las personas que de pronto les es imposible asistir el día de hoy y que pues puedan visualizarla en las horas de la noche o otro día, ¿listo? Entonces, bueno, con el permiso de todos ustedes, empiezo a grabar la sesión. Me va a permitir compartir también las diapositivas que tenemos para el día de hoy. Y pues, cuando las veamos, ustedes me indican, por favor. Bueno, permitamos, miremos a ver si de pronto es posible compartir. Me disculpan un poquito, muchachos, está un poquito lento, la verdad, el internet el día de hoy. Y entonces está haciendo ahí de las suyas, ¿listo? No sé si en este momento lo estamos viendo, muchachos. Por favor, me indican. Sí, señor. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Bueno, muchachos. Bienvenidos nuevamente a los que están conectando aún en este momento. Acá estamos nosotros observando la primera diapositiva de la sesión en línea. Lo que vamos a ver es, pues vamos a ver el cronograma. Ustedes saben que a mí siempre me gusta mostrarles el cronograma y cómo vamos, de cómo ha sido ese, digamos que, esa trazabilidad que tenemos desde que iniciamos. Recordemos que nuestra anterior sesión en línea había sido la de servicios de operaciones portuarias. Me tocó devolver algunas, muchachos, porque no tenían, digamos que aquí que es lo importante, hay algunos que todavía no la han realizado, entonces hago también ahí la cuña para que por favor nos pongamos al día. Y aquí lo importante era que nosotros evaluáramos bien cuáles son esos servicios que yo necesito, ¿cierto? Desde mi punto de vista y desde mi producto para yo exportar, ¿se acuerdan? Y porque era muy importante mirar esos servicios, yo a veces les devolvía, les escribía los comentarios, muchachos, y les decía, venga, pero no necesitamos empaque, no necesitamos embalaje, no necesitamos ningún otro servicio prestado a la carga, como bodegaje, como todos esos que vimos en la sesión en línea, ¿no? Entonces la idea en esos comentarios es para que nosotros analicemos, ¿cierto? De pronto alcanzamos a pasar por algunos criterios la evidencia, de pronto con un 70%, pero la idea es que sí evaluáramos bien y validáramos, porque en esta matriz que les voy a mostrar el día de hoy, sí voy a ser un poco más riguroso, muchachos, para que lo tengamos, digamos, en cuenta y lo tengamos bien. ¿Listo? Antes de empezar, muchachos, quisiera preguntarles a ustedes, y bueno, quisiera, antes de preguntarles, empezar con el cronograma. Nosotros tenemos, digamos que acá, esta evidencia empezó el 26, empezó el día de ayer, y va hasta el 2 de octubre, ¿sí? Como su nombre lo indica, es la evidencia número 5, ¿cierto? La evidencia número 5. Y acordémonos de la AP3, ¿no? Que es elaborar documentos relacionados con procesos de importación y exportación de tránsito aduanero según normativa. Entonces, nuestra evidencia se llama evidencia de análisis y costeo. El instructor a cargo, pues, Alexander Ballesteros, hace parte de la actividad de aprendizaje 3 y es la evidencia número 1. Y nuevamente les repito, vamos desde el 26 de este mes hasta octubre 10. En realidad es muy sencillo, hay de prestarle mucha atención, pero es muy sencillo. Ahora sí quería preguntarles a ustedes, muchachos, que están acá en sala, eh, ¿ustedes saben qué es la DFI? ¿Han escuchado alguna vez de la DFI? Gonzalo, de pronto Dina, Geraldine, Carolina. Profe, yo no, la verdad. Nakibe, siempre Nakibe. Nayibe, profe, buenas noches. Hola, Nakibe. Son los diferentes modelos de transporte y distribución física internacional. Medios de transporte, muy bien. Les cierro acá, muchachos, qué pena con ustedes me van a sacar desorden. Bueno,
Dices que medios de transporte, sí, tiene que ver algo. Y bueno, ya que estamos acá en esto, ¿sabemos qué es un costo, muchachos? Un costo, ¿sabemos qué es un costo? ¿Sabemos algo de los costos directos de fabricación? ¿Sabemos algo de eso? ¿O estamos nulos como para hacer acá un sondeo? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué tal somos para lo financiero, muchachos? ¿Cómo nos Pues, consideramos para lo financiero? profe, Sí, Gonzalo, buenas dale. noches. Pues, profe, los costos directos de fabricación son los que aplican, digamos, en cuanto a la materia prima, a cómo fabrico yo mi producto y qué necesito para fabricar mi producto. Y ya los costes adicionales, digamos, como en este caso, los costos del movimiento de la mercancía, los costos de, digamos, también en caso de los importadores, de la nacionalización de los productos, de las navieras, digamos, todos esos costos que van a ir reflejados es, digamos, al momento de terminar la operación, todos esos costos se deben sumar y pues lógicamente debe haber, como hablábamos en alguna ocasión, debe haber un margen pues, de ganancia lógico para que todo el tema de hacer y exportar pues tenga un fin lucrativo. Claro que sí. Muchas gracias, Gonzalo. Estoy escribiendo acá en el grupo que ahí Jesús está acá en sala, dice que no puede entrar. Pero sí, Gonzalo, gracias por la intervención. Definitivamente sí. Y bueno, para los que de pronto no saben y de pronto no conocen del tema, no se preocupen que vamos a ver algo así muy rapidito. Pues la idea tampoco es que ustedes sacan acá pues los financieros, sí, pero que sepamos, así como lo dijo Gonzalo, que tengamos una leve idea de lo que son costos y esto. Creo que me está fallando un poco en internet ustedes. Cuando no me escuchen, por favor, autorizados a hablar por el micrófono y decirme, profe, no lo estamos escuchando, porque sí siento que está como muy inestable el internet, pero listo. Bueno, para hablar de, digamos que de esto de la DFI, que es Distribución Física Internacional, ¿cierto? Y de todo esto que es como la conceptualización de esos costos de la distribución física internacional, digamos que tenemos que hablar de todo lo que es el proceso logístico, tal vez como lo decía Gonzalo, nuestro compañero Gonzalo, y también Nayibe. Creo que no es así, pero bueno, no es el nombre, ¿no? Pero me perdonarás. Entonces, digamos que todo esto de la conceptualización del proceso logístico lo tenemos que tener en cuenta. Vamos a ir de lo particular a lo general, como siempre, ¿cierto? Y más si nosotros estamos tratando de competir, de ingresar, de impactar un mercado extranjero, ¿no? Tenemos que cumplir previamente todos esos acuerdos de negociación que tenemos, que nosotros hemos, yo creo que ustedes han estado investigando sobre los acuerdos que, digamos que para ustedes exportar su producto. Me imagino que han estado investigando sobre los acuerdos que nosotros tenemos con diferentes países, ¿cierto? Ustedes ya han ahondado un poco más ese tema, ¿cierto? Los diferentes alianzas que tiene Colombia, etcétera, etcétera. Entonces, como nosotros lo mencionábamos hace un momento, pues claro, un costo se tiene que definir como esos egresos, ¿sí? Recordemos que egreso es algo que sale de mí, hablando de dinero, ¿cierto? Esos egresos lo tengo que, o sea, tengo que sale de mi presupuesto, ese egreso es que sale esa platica, por decirlo así, ¿cierto? Y que ese dinero que necesita la empresa, que necesitan las personas para poder producir, ¿sí? ¿Qué produzco? Pues el producto, el café, o para poder importar, exportar, etcétera. Todo lo que ustedes tienen entre sus productos, el café, he visto café, he visto también una fruta exótica, algunos hasta champú, mejor dicho, bueno, hay de todo, ¿cierto? Entonces, digamos que todos esos costos los tenemos que nosotros tener en cuenta. ¿Cuál es la idea? La idea es que los podamos dividir, ya les voy a decir en cuáles, y la idea es que nosotros conozcamos pues la naturaleza de cada uno de esos costos, y como lo decíamos al inicio, ¿cierto? Nosotros tenemos costos directos, ¿sí? Cuando hablamos de costos directos, estamos hablando de costos que están asociados a la producción, ¿sí?
o que están asociados a la materia prima para hacer ese producto que yo estoy haciendo. O sea, están muy asociados a la producción. Como lo podemos ver en este ejemplo de esta empanada, hablando nosotros de comida a estas horas de la noche, ¿cierto? Pues podemos observar que, digamos, para realizar una empanada yo necesito por lo menos acá huevos, acá sal, a la masa a veces le echan azúcar, ¿sí? Digamos que aquí quesito, agua, todos estos son materias primas, van directamente relacionadas a la producción de la empanada y mi producto final pues va a ser la empanada precisamente, ¿cierto? Pero entonces cuando yo digo que está asociado a la producción es porque directamente relacionado con la producción, porque si yo digo que voy a hacer más empanadas, pues adivinen que pues voy a incrementar mis costos en la materia prima. Eso es normal, ¿cierto? Y fíjense en que si aumenta la materia prima, ¿yo qué tendré que hacer con mi precio final? Pues aumentarlo. Si ustedes de pronto no lo recuerdan, hace unos años hubo una crisis de harina en el país, ¿cierto? Entonces recuerden que el pan valía como 100 pesos y de un momento a otro se triplicó a 300, ¿cierto? Pero antes había pan hasta de 50 pesos. Y no estoy hablando de 20 años, muchachos, estoy hablando de hace tal vez unos 5, 6, 7 años, ¿sí? Al incrementarse esa materia prima esencial para el pan, que es la harina, ¿cierto? Y con esa crisis que hubo, entonces ese costo, ¿quién lo pagó al final? Ustedes van a decir, bueno, sí, lo paga la persona que hace el pan, pero al final, ustedes, digamos, como productores, ¿cierto? Tendrán que trasladar ese costo al cliente. Eso es lo que a veces no se quiere, ¿cierto? Porque al final los que pagamos ese costo, pues fuimos nosotros, ¿cierto? Porque empezamos a pagar un pan más caro en Colombia y acá en Bogotá, que también era súper costoso. Entonces ustedes se dan cuenta que esos costos que son directos están asociados al producto y que cualquier cosa que pase con ese costo, que se suba o se baje, entonces, ¿qué va a pasar, muchachos? Pues que va a transformar el precio final que nosotros le vamos a trasladar al cliente y el cliente es el que va a tener que pagar ese costo, ¿cierto? Entonces, bueno, digamos que acá también podemos hablar de costos de mano de obra directa. Aquí, como lo podemos observar, es la persona que está trabajando aquí a la construcción. Si hablamos de pronto de un modelo de negocio que sea como arquitectura o algo similar, y digamos que este costo también está muy, muy, muy relacionado a nuestro modelo de negocio y a nuestro negocio como tal, ¿sí? Entonces, si mi modelo de negocio es, digamos, desarrollar de alguna manera no sé, de pronto pan, sigamos con el pan. El costo de mano de obra directa, pues, ¿cuál va a ser? El panadero, ¿sí o no? Pues es el que está haciendo el pan. Pero digamos que no es lo mismo si nosotros trasladamos otro negocio, ¿cierto? Si por lo menos hablamos del SENA como negocio, entonces ahí, ¿cuál sería la mano de obra directa? Entonces, ¿cuál sería la hora de mano de obra directa en el SENA? Tal vez de pronto los instructores, que son los que hacen posible que se desarrollen las sesiones o las clases, ¿cierto? Y que es la naturaleza del negocio. ¿Te me hago entender? La naturaleza del negocio. Entonces, en ese sentido, si nosotros hablamos de ese costo de mano de obra directa, estamos hablando de esa persona que también está asociada definitivamente a la producción. Y ese sí que está más asociado a la producción, ¿cierto? Porque es el que está produciendo, digamos que de alguna manera, el bien de la naturaleza del negocio que yo tengo, ¿sí? Si nosotros hablamos de los costos indirectos de fabricación, estamos hablando de unos costos que tenemos que tener en cuenta, obviamente, porque no los podemos obviar, ¿cierto? Porque esos costos también van a impactar al final el precio de mi producto, ¿sí o no? Yo los tengo que tener en cuenta, pero no puedo, digamos que revolver manzanas con peras, ¿cierto? Unos costos están asociados a lo que es la fabricación de mi bien o mi producto o mi servicio y otros costos que son indirectos, que también los necesito, pero que no están asociados a la producción. Y aquí hablamos por lo menos de los costos como por lo menos la publicidad, ¿cierto? La publicidad. Recuerden que yo siempre les hago un ejemplo muy sencillo, ¿cierto? Y es un ejemplo muy sencillo
precisamente de una carpintería, ¿cierto? Costos que no están asociados a la producción. Si yo estoy en una carpintería, imagínense que estoy en una carpintería, que acá yo tengo una bodega y que yo hago día a día pupitres y hago mesas, ¿cierto? Entonces, yo quisiera hablar con ustedes y me dijeran cuáles podrían ser de pronto esa materia prima que yo necesito, ¿cierto? ¿Cuál podría ser esa materia prima, Carolina, si estás por ahí, o Jacqueline? ¿Cuál podría ser esa materia prima que yo necesito si estoy en un negocio de ensamblaje de madera? ¿Cuál sería? Lo que necesito para armar los pupitres y las mesas, ¿sí o no? Carolina está ahí, ya va. Ahora, señor. Carolina. Pues necesitaría la madera, tornillos, Exacto. taladros. Taladros, tornillos, madera, herramienta, eso sería como la materia prima. Algunas cosas serían materia prima, otras cosas serían como la herramienta, que eso es maquinaria, pero listo, se vale, ¿cierto? Y Carolina, si yo te preguntara, bueno, listo, esos son costos directos asociados a lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Y si te preguntaba por el arriendo, Carolina, ¿ese sería un costo asociado a la producción? ¿Tú qué crees? O alguien que le ayude, ¿sí? ¿Será que el arriendo de la bodega donde yo hago eso es un costo asociado a la producción? ¿Ustedes qué creen, Sí, muchachos? ¿Sí? creería que sí, porque pues debo tener en cuenta dónde voy a almacenar mi producto, todo lo que necesito para ello. Ok, Carolina, pero entonces te hago una pregunta. Y si por lo menos yo vendo 100 diarios, ¿cierto? Digamos un mes bueno, en todo el mes yo vendí 100 porque yo vendo de acuerdo también a lo que yo produzco, entonces a mí me piden 100, pues entonces tengo que producir 100, ¿cierto? Para tener un just in time, que es un inventario justo a tiempo, que es lo que se usa ahora en las empresas modernas. Entonces digamos que en ese sentido, si me fue el otro mes mal, ¿cierto? No vendí tanto. ¿Y será que yo le puedo decir de pronto al arrendador, le puedo decir, no, es que no te puedo pagar todo porque no vendí sino 2 pupitres nomás? ¿Será que yo le puedo decir eso a ese señor? No, no, señor, hay que cumplir con Hay que cumplir. Y mira que en ese ejemplo nos damos cuenta que entonces no está asociado a la producción, ¿ves? O sea, ese es un costo, ¿cierto? Que se considera como un gasto, ¿cierto? Que es de arriendo, pero fíjate que no está asociado a la producción, porque si estuviera asociado a la producción, diría directamente relacionado, o sea, entre más gasto, más costo, ¿sí? Y más bienes yo hago. Pero fíjate que en este sentido no va así, ¿cierto? Porque yo venda o no venda, pues tendré que pagar el arriendo de esa bodega, ¿sí o no? Venda o no venda. Entonces, digamos que mira que ahí no está asociado, ¿cierto? Ahí no está asociado a la producción. Estos costos indirectos, por eso se llaman indirectos de fabricación, quiere decir que no están asociados a la fabricación, ¿cierto? Es decir, yo los tengo que, digamos que pagar, venda o no venda, haga o no haga, ¿sí me hago entender? Y aquí, digamos que sí está muy claro, por lo menos la publicidad. Si yo obviamente debo hacer publicidad para poder vender, ¿cierto? Pero si yo no hago publicidad, pues yo puedo seguir haciendo, digamos, el pan. Otra cosa es que yo necesite la publicidad para vender, ¿sí? Entonces, aquí digamos que en ese sentido, ¿cierto? Yo no necesito la publicidad para producir, pero sí para vender. Es lo único que les quiero dejar acá, ¿sí? Yo la publicidad la necesito para vender, pero no para producir, ¿sí? Y así tenemos varios ejemplos, ¿no? Eso digamos que de alguna manera es diferente en cada uno de los negocios, ¿cierto? Porque si yo tengo un negocio en el que presto un servicio, entonces ahí ya mis costos son distintos y tengo que mirar cómo los calculo de otra manera, ¿sí? Bueno, listo. Entonces, resulta que acá, muchachos,
nosotros vamos a ver 3 fases, ¿cierto? La fase 1 de esos costos directos y que están en el país exportador, es decir, ustedes acá en Colombia, ¿cierto? O sea, la fase 1 empieza con esos costos directos de mi tránsito internacional, pero empiezan con la fase 1, que es cuando yo estoy acá en Colombia, ¿cierto? Y tengo esos costos acá, que nosotros los averiguamos, ¿cierto? Que ustedes hicieron un trabajo que se llamó servicios prestados en las terminales portuarias, y que ahí lo que nosotros debíamos hacer era realizar como un estimado de cuánto yo podría, digamos que gastar en mi exportación de acuerdo a esos servicios que me prestan esas terminales portuarias, ¿cierto? Entonces, acá nosotros lo que tenemos que saber es que la fase 1, hagan de cuenta que esto es como un puente, ¿cierto? Y empezamos acá en esta parte que es, digamos, el primer eslabón de esa cadena y de ese puente, ¿cierto? Entonces empezamos en la fase 1, aquí a mirar los costos que están en el país de origen, o sea, en Colombia. Estos costos, pues digamos que ustedes ya los han visto, ¿cierto? Pero puede ser una intervención de la carga, pueden ser manipuleo de la mercancía en el local o la plantación del exportador, la documentación, todo lo que tiene que ver con la clasificación arancelaria, lo que yo necesito de documentos, ¿cierto? El transporte interno, ¿se acuerdan que nosotros hablábamos? O digamos interno, digamos, hablamos de la parte nacional, en Colombia, de la mercancía hasta el punto de embarque. ¿Se acuerda que yo les devolví a la mayoría, muchachos, digamos que en esa evidencia, porque no teníamos la ruta logística, ¿cierto? Entonces ustedes me decían, pero ¿cómo así, profe, ruta logística? Yo, pues, la ruta del centro de acopio es de donde sale el producto, ¿cierto? O mi mercancía hasta el punto de embarque, puede ser el puerto de Cartagena, el de Barranquilla, etcétera, etcétera, o el aeropuerto internacional El Dorado, o el de ustedes, donde ustedes lo tenían. ¿Se acuerdan que yo les decía eso? Y creo que a más de uno le volví, me atrevería a decir que la mitad, porque faltaba esa ruta logística. Ese costo interno también lo tenemos que tener en cuenta. Yo les decía, podemos evaluar más o menos cuántos peajes en la sesión que nosotros tuvimos, más o menos cuántos peajes tenemos de aquí, no sé, hasta el puerto de Barranquilla, ¿cierto? ¿Cuánto me puedo gastar en gasolina o cuánto puedo gastar en ese transporte que me haga el favor y me lleve toda esa mercancía hasta allá, ¿cierto? Entonces, ojo muchachos, ahí, digamos, en esos costos, yo voy a empezar a mirar cuánto es que me va a valer. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Pues claro, porque financieramente, pues digamos que mi producto tiene que ser viable, ¿sí o no? Y si yo no sé cuánto me va a gastar, pues yo no sé cuánto lo va a poner de precio. Todos estos costos tienen que ir sumándolos, ¿cierto? Sumándolos y sumándolos para saber cuánto es que voy a cobrar y para saber cuánto va a ser mi utilidad al final, ¿cierto? Entonces, ahí, hasta ahí vamos bien. La documentación, el transporte interno, esto estamos hablando del país de origen, recordemos la fase 1, el almacenamiento de la carga, si necesito de pronto, acuérdense que a veces en el puerto, a veces no es que llegue yo con mi mercancía y salga de una vez, entonces tengo que mirar si tengo que almacenarlas, qué tipo de almacenamiento necesito, si necesito refrigeración, si no, normal, etcétera, ¿cierto? Manipulación previa al embarque, los costos banqueros financieros que están implícitos en esa operación, y si yo tengo intermediarios aduaneros que casi siempre, digamos que esto se mueve con esos intermediarios financieros o agentes comisionistas, ¿cierto? Entonces, miren que acá nosotros estamos hablando de la fase 1 y son los costos que tenemos acá en el país antes de salir, ¿sí o no? Pero miren que son varios costos. Y ustedes, digamos que a veces yo devolví algunas porque yo les decía, venga, no necesitamos más costos, ¿están seguros? No necesitamos más servicios para esa carga, por favor evaluémoslo, ¿cierto? Entonces, hay otros costos, ¿cierto? Miren que aquí nosotros estamos hablando de los costos directos, ¿cierto? Y ya sabemos cuál es la diferencia entre un costo indirecto y un costo directo. Que un costo directo está relacionado con la producción o con el tránsito aduanero acá, con lo que es la carga, la mercancía, y que acá en los costos indirectos son esos costos administrativos que de todas maneras los tengo que hacer, ¿cierto? Pero que definitivamente me van a impactar. ¿En dónde? Pues en el precio de mi producto final.
Entonces, digamos que acá están esos costos como por lo menos los seguros, ¿cierto? Acuérdense que cuando nosotros hacemos un tipo de negociación, muchachos, y allá me están esperando con la mercancía, yo tengo que asegurar esa mercancía, esos seguros son obligatorios, ¿sí o no? Y esos seguros yo sí o sí los tengo que hacer, ¿sí? Para que yo pueda hacer esa exportación o esa importación, pues yo tengo que pagar los seguros, ¿cierto? Miren que no están desarrollados y que no tienen nada que ver con la producción, ¿cierto? Pero que necesariamente los tengo que hacer, ¿cierto? Los tengo que hacer. Estos costos indirectos también tenemos que tenerlos, digamos que ahí pendientes, ¿cierto? Porque también los tenemos que sumar, obviamente, ¿cierto? Y también no solo porque sea obligatorio, muchachos, sino también porque es mejor asegurar toda la mercancía, ¿no? Ustedes saben que hace unos años se quemó un contenedor con un poco de mercancía que iba para Estados Unidos, entonces, bueno, obviamente todo eso, digamos que obviamente tienen seguros y todo este cuento, ¿cierto? Y el seguro entra a responder, ahí tendríamos que saber cómo es el cuento del seguro, ¿cierto? Porque lo primero que entra a mirar el seguro es en dónde fallaron, qué fue lo que pasó. Acuérdense que cuando nosotros compramos un seguro y se hace de pronto efectivo, Dios no lo quiera, ¿cierto? O sea, pasó algo, ellos entran a investigar qué fue lo que pasó, porque tratan de, como de salirse, pues, por la tangente, porque obviamente, o de mirar bien con lupa qué fue lo que pasó para ellos poder responder, ¿sí? Hay unos auditores y eso, hay unas cosas ahí también interesantes. Entonces, fase 2, ¿cierto? Los costos del tránsito internacional. Aquí es donde nosotros vamos en el puente, vamos en la mitad del puente, ¿sí o no? Empezamos con la fase 1, la fase 2 estamos en la mitad del puente y aquí en toda la mitad del puente para llegar al otro país. Entonces ahí todo lo que nosotros miramos es lo que tiene que ver con transporte internacional, incluye todos los modos de transporte, los que vieron con la profesora Aleida, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con modos y medios de transporte, cómo yo lo voy a transportar, si lo voy a transportar aéreo, marítimo, ferrovial, bueno, como ustedes de pronto lo decían, por allá alguna persona me decía, yo voy a irme terrestre desde aquí hasta el Brasil, entonces yo le contestaba en el comentario, le decía, evalúa cómo está la situación, evalúa si es posible desarrollarlo, yo no les estoy diciendo que no, ¿cierto? Pero hay que evaluar cómo está en materia de seguridad Colombia, si yo si puedo pasar por algunas zonas, por otras no, ¿cierto? Cómo están las carreteras, o sea, hay que evaluar todo, muchachos, ¿cierto? Para no, digamos que irme así con los ojos cerrados a aventurarme con una mercancía que yo tengo, entonces digamos que todo eso es importante, ¿cierto? Entonces, si le funciona, pues maravilloso, ¿sí? Y si le sale más económico, pues bienvenido. Pero digamos que todas esas variables, yo le escribí a esa persona, hay que tenerlas en cuenta. Entonces, acá, obviamente, nosotros también vamos a tener un seguro internacional, ¿cierto? Y manipulación de la mercancía, pues mientras va, digamos que viajando, digamos que esa mercancía, y también hay un costo de inventario, ¿cierto? Digamos que acá nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es todo ese andamiaje que se desarrolla en ese tránsito internacional, que es lo que se demora en salir mi mercancía y llegar al país destino que yo evalué, que yo ya evalué de acuerdo a unos procedimientos, de acuerdo a un estudio de mercado que yo realicé y que yo ya escogí porque pues por algún acuerdo, bueno, ustedes digamos que ya son unos duros en eso, ya lo tienen bien estudiado, ¿cierto? Esta fase 2 es muy importante, muchachos, porque digamos, yo diría que aquí es donde está el costo más importante, ¿cierto? El costo más importante, digamos, de lo que es el traslado hasta el otro país. Aquí muy importante tener muy en claro nuestro término de negociación, ¿cierto? Acuérdense que los términos de negociación, como ustedes lo vieron con la propia Aleida, pues son esos términos donde se reparten esas responsabilidades entre comprador y vendedor o entre proveedor, ¿cierto? Y comprador. Y esas responsabilidades que yo tengo, hasta dónde voy con mi mercancía, hasta dónde la dejo, ¿cierto? Evaluando ustedes muy bien esos costos también. ¿Cómo me sale mejor?
cómo, o sea, todo esto, muchachos, que hace parte de lo financiero, hablando ya de costos, lo tenemos que ver a la minucia, ¿sí? ¿Cuál es el término de negociación que me resulta más sencillo y mejor a mí, ¿cierto? ¿Cómo hago para llegar hasta allá? Si es un FDS o si digamos que es un FOB, bueno, ustedes ya vieron también esa sesión, entonces digamos que acá, miren que aquí se recopila como todo, les estoy hablando desde la sesión de la sesión pasada, ¿cierto? Y algunas sesiones que nosotros hemos visto. Y vamos a seguir hablando de otras sesiones. Ya se van a dar cuenta, muchachos. Llegamos a la fase 3, ¿cierto? Llegamos a la fase 3. Simplemente hagan de cuenta, el puente empezamos en la fase 1, tránsito internacional, y fase 3, casi son los mismos costos de la fase 1, pero en el otro país, ¿sí? Simplemente es eso, ¿cierto? Pues porque ahí también yo tendré que almacenar, mirar la carga, despachar la carga, bajarla, etcétera. Hay también unos costos indirectos también ahí en el país destino, depende del país, ¿cierto? Entonces ustedes me imagino que en la investigación empezaron, dijeron, bueno, este país de pronto sale más barato porque, no sé, aquí no cobran un costo indirecto que sí cobran acá en Colombia, etcétera, el arancel, ¿cierto? Nosotros ya sabemos qué es el arancel. Y digamos que todo eso, todos esos costos, digamos que como la preventa que me cobran a mí, o el derecho, pues más bien, que me cobran a mí por poner esa mercancía allá, ¿cierto? Y por tener el derecho de vender mi mercancía allá en otro país, de ponerla allá, entonces yo tendré que pagar un arancel. Ustedes en ese término de negociación habrán hablado también de cómo se van a repartir esas responsabilidades, si yo la pago acá o la pagan allá, etcétera. Digamos que todo eso tiene que estar muy bien escrito, ¿cierto? Y si se puede por correos, mejor. Si ustedes están haciendo una negociación con una empresa grande y de pronto están hablando, ay, sí, así quedamos, no sé qué, bueno, listo. No, muchachos, no, ¿cierto? Lo mejor es por el correo, que quede un soporte de lo que ustedes y de la negociación que desarrollaron. ¿Listo? Entonces, aquí en la fase 3, muchachos, básicamente yo diría que es casi lo mismo que esta fase 1. Obviamente, digamos que algunas cositas cambiarán, muy poquitas, pero digamos que eso también depende del país donde nosotros vayamos a llegar, ¿sí? Pero también yo tendré que pagar un almacenamiento de carga dependiendo, vuelvo a decir, del término internacional en el que ustedes pactaron el negocio, ¿sí? Aquí se agentes o brokers que incluyen comisionistas, los que son los brokers, que son los que como que consiguen esa negociación, ¿cierto? Y son esas personas que andan mirando ahí. Ser un broker es interesante, ¿cierto? También, pero uno tiene que tener mucho bagaje, ¿cierto? Y tiene que al menos saber 3 idiomas, creería yo, para poder hacer esas negociaciones. Pero a veces, digamos que esas personas se apoyan mucho en los brokers también, ¿cierto? Es interesante esa figura. Entonces, bueno, muchachos, vamos con el insumo para la evidencia. Quiero hacer aquí un paréntesis pequeñito porque les voy a mostrar la matriz que les tengo preparadas para ustedes. Y voy aquí con ustedes y voy a hacer un paréntesis pequeñito para preguntarles si tienen de pronto alguna duda, muchachos, mientras pasamos a la otra parte. Yo sé que es un poco de información, pero no se preocupen que esto es muy sencillo. Quería mirar acá que Jesús, ¿sí se pudo conectar Jesús o no? Jesús me está escribiendo acá. ¿Jesús está acá o no está? Ay, sí, ahí está Jesús, vea. Bueno, muchachos, entonces, preguntas hasta acá de pronto de los costos, pregunten lo que ustedes de pronto requieran así. Si quieren, hacemos un ejemplo más profundo. Si hay manitas levantadas, voy a mirar si hay manitas levantadas. Mientras eso, voy parando acá la matriz. Bueno, ya la tengo acá. Voy a dejar de compartir un momentico. Bueno, alguien que me diga, ay Dios mío, qué pena con ustedes, muchachos, esto está muy lento.
Bueno, alguien que me diga cómo está el dólar hoy, que lo necesitamos. ¿Cómo está el dólar hoy, muchachos? Todo eso nosotros tenemos que... Uy, subió el dólar. ¿En cuánto está, muchachos? $4,104. 4.104. Muy bien. ¿Quién me respondió? Vamos a ponerle un punto a esa persona. ¿Quién fue? Carolina. Carolina. Espera a ver, Carolina. La anotamos aquí, Carolina. Carolina, ¿cómo es su apellido? ¿Qué me aparece ahí? Miranda Galarza. Carolina Miranda. Muy bien, Carolina. Gracias. Listo, entonces vamos aquí a compartir esta parte. ¿No hay preguntas, muchachos, seguro? ¿Seguros, seguros? Listo, creo que aquí ya la estamos viendo. 4.100 algo, pero bueno, dejémoslo en 4.100. Por ahí me está escribiendo Jesús que ya se pudo conectar, que está ahí más o menos. Bueno, muchachos, esta es la matriz que nosotros tenemos. Bueno, es un simulador de costos. Inicialmente había pensado, o inicialmente pues digamos que nosotros habíamos pensado en desarrollar una matriz de costo que aparece un poco más interactiva que esta en Excel, que es de ProColombia. Este simulador de costos es de ProColombia, muchachos. Digamos que este es el que nosotros tenemos aquí de sugerencia para manejarlo. Y el que del que les estoy hablando también es de ProColombia, que es interactivo, que simplemente tenemos que llenarlo y digamos que sale ya todo, pero no está funcionando hace mucho tiempo y está presentando muchos problemas. Entonces pensamos, no, ¿para qué hacemos eso si de pronto ustedes van a estar, profe, no pude ingresar, no, me falló el sistema, no sé qué, tal cosa? Este se los voy a colgar también en la evidencia como para que lo tengan. Obviamente, pues digamos que todo en blanco, pero pues, ¿cuál es la idea de desarrollar esta matriz, muchachos? Una matriz en Excel normalita, ¿cierto? Acá algo importante es que no vamos, por favor, por favor, por favor. Lo que está en gris, yo no sé si esto ustedes lo ven gris o lo ven como azulito claro, yo soy un poco daltónico, yo lo veo como gris. Pero esto que está en gris, muchachos, por favor no lo vayamos a tocar, ¿cierto? Por eso dice que son campos con fórmulas y no lo vamos a tocar. Lo que vamos a tocar son lo que está en color como verdecito clarito y es lo que nosotros podemos modificar, ¿vale? Si por alguna razón de pronto alguien se equivocó y la embarró de pronto y borró una fórmula, porque todo esto está formulado, muchachos, pues dele deshacer, por favor. Y si no le puedes hacer y ya se borró la fórmula, es mejor volverlo a hacer, ¿sí? Es mejor volverlo a hacer porque ya digamos que este no es tan complejo como otras matrices que yo he manejado, por lo menos de la matriz que teníamos de la parte financiera donde está el PIG, todo eso, el PIG, el balance y todo, ese sí era un poco más complicado. Este de pronto se puede arreglar, pero yo les sugiero que lo volvamos a hacer nuevamente, ¿sí? Esta matriz es muy sencilla, aquí simplemente nos preguntan el producto, digamos que para el ejemplo yo coloqué calzado industrial para hombre, ¿cierto? La posición arancelaria en el país exportador, ya sabemos dónde sacar ese numerito de nuestro número arancelario, ¿cierto? En la DIAN. Acá, digamos que acá también tenemos que ser muy precisos, ¿no? Porque, muchachos, hay otra cosa también acá, ya que me acordé de algunas evidencias anteriores. Acá nosotros ya tenemos que tener como ese producto ya más específico, ¿sí? Es decir, nosotros no podemos colocar acá por lo menos insumos médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que insumos médicos ustedes saben que es una rama muy grande, ¿sí? Y para que les quede el ejercicio más
fácil, ¿cierto? La idea es que, y si nosotros vamos a exportar un producto, pues digamos que la primera vez, pues nosotros tenemos que empezar por algo pequeño, ¿cierto? O sea, un producto específico, ¿sí? Para que nos quede más fácil desarrollar el ejercicio. Entonces, ya tengamos, por favor, si nosotros tenemos todavía esa ramificación de productos, entonces tratemos de irlo simplificando. Esto nos va a ayudar, primero, a especificarnos en ese tema, a volvernos unos duchos en ese producto y cómo es la exportación, por lo menos del café, por ejemplo, ¿cierto? Y también a que cuando si nosotros hacemos esa sustentación final, pues digamos que va a ser más fácil para mí exponer pues un producto, ¿cierto? Y voy a entender mejor el proceso. Entonces, y de hecho, porque acá me están preguntando en la posición arancelaria y entre más específicos seamos, es mejor, ¿sí? Acá nos están diciendo la unidad comercial, ¿cierto? O sea, yo cómo vendo esas botas. Pues yo las vendo por par, ¿sí o no? Vendo esas botas par. No puedo vender una sola porque, ¿cierto? O sea, yo vendo el par. Ustedes, de acuerdo a su producto, pues ustedes dirán cómo la están vendiendo. Por ahí vi unos que vendían café o que están llevando café. A mí me encanta el café porque más o menos tengo como conocimiento de esa exportación de ese producto tan exquisito colombiano, pues entonces sería por libra, ¿cierto? Sería por libra. O de pronto, si ustedes, si de pronto, digamos como en Holanda, que estamos exportando el café y ese café de Holanda allá lo piden en grano, pues uno lo lleva en grano y mirará qué unidad de venta le da a ese producto, ¿cierto? Eso depende del producto, además porque allá en Holanda tienen, o sea, están muy bien en cuanto a tostadoras y allá, o sea, lo llevan en grano verde y allá lo tostan y hacen todo el proceso, ¿sí? Pero bueno, entonces digamos que acá, pues yo en mi ejemplo de calzado industrial, pues par, ¿cierto? Un par. Yo lo vendo por pares, ¿cierto? ¿Cuánto puede valer esa bolsa industrial? 250.000 aproximadamente. Fíjense que aquí hay una casillita, muchachos. Acá es yo cómo voy a hacer esa negociación, ¿cierto? Si yo la voy a hacer en dólares, pues entonces yo voy a colocar acá el tipo de cambio. Por eso les preguntaba ahorita en cuánto estaba el dólar ahorita. Ustedes me decían que 4.100, ¿cierto? Carolina, Miranda. Entonces, yo le voy a colocar acá 4.100. Esto va a ser cuando yo vaya haciendo el ejercicio. Es decir, yo hice el ejercicio y pues hoy miro cuánto vale el dólar y coloco. ¿Sí? Si lo voy a hacer en euro, pues coloco euro, yen, y si lo coloco en pesos, pues no hay necesidad, en pesos colombianos, pues no hay necesidad de colocar acá el tipo de cambio utilizado, porque lo estoy negociando en pesos, ¿no? Aunque eso casi nunca pasa, ¿no? Pero porque casi siempre digamos que se hace la negociación en dólares. Pero puede pasar, entonces le puedo colocar ahí de pronto pesos, ¿sí? Listo. Entonces, acá me están preguntando tipo de empaque, caja. Acá me están preguntando dimensiones del empaque, de la caja, ¿cierto? Yo les traje acá un ejemplo, muchachos. Y no sé si ustedes lo están viendo ahí, si lo alcanzan a ver. El ejemplo. Una caja de zapatos, ¿sí la ven? Alguien que me diga, por Sí, profe. favor, retorno. Sí, profe, sí. Listo. Una marca. Entonces, muchachos, acá nosotros vamos a colocar, por eso les decía que se reunían todas las evidencias. ¿Se acuerda cuando empezamos nosotros por allá que una libra que una caja de café, que yo les decía que el volumen cuánto era y que yo no sé qué? ¿Se acuerdan cuánto es el volumen de una caja? ¿Quién me lo dice? Puntos para alguien que me diga el volumen de una caja. A ver, el primero que levante la mano. El volumen de Nagibe, ¿cierto, Nagibe? Nayibe, profe. Ya no se me va a olvidar, ya no se me va a olvidar, Nagibe, listo. Se multiplica alto por ancho por largo. Muy bien, Nayibe, muy bien. Bueno, ahí ya la tengo. A Nayibe ahí con los puntos y Carolina Miranda también. A Gonzalo no sé si darle puntos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Se lo merece o no se lo merece? Entonces, miren, muchachos. Nayibe nos dice, ¿cierto? Largo por ancho acá y por alto, ¿cierto? Largo
por ancho y por alto, ¿cierto? Entonces acá yo medí esto, mire que acá yo hice el ejercicio, hoy estaba haciendo el ejercicio y me dio, mire, tengo aquí la regla, me dio 33.5, ¿cierto? 19.3 de ancho y de alto me dio 12.5, ¿cierto? Entonces como Nayib nos dijo que eso tocaba multiplicarlo, pues aproximadamente esa multiplicación da 8.000, ¿cierto? ¿8.000 qué? Pues 8.000 centímetros cúbicos, ¿cierto? 8.000 centímetros cúbicos aproximadamente. Pues yo no voy a colocar todavía los 8.000 ahí, pero los voy a tener en mente porque me los van a preguntar más adelante, dice que más adelante, ¿cierto? Entonces acá yo voy a colocar dimensiones del empaque, ¿cierto? Acá yo le coloqué 33 de largo, 19 de ancho y 12 centímetros de alto. Multipliqué todo eso, me dio 8.000 aproximadamente, ¿cierto? 8.000 centímetros cúbicos, lo dejé acá. Lo dejé aquí como para tenerlo en cuenta. Aquí me están preguntando país de origen y me están preguntando punto de carga. Ustedes, unos se fueron para Barranquilla, otros para Buenaventura, otros para el aeropuerto El Dorado. Entonces aquí le vamos a colocar desde dónde. Yo le coloqué acá desde el puerto de Buenaventura. Acá entonces, destino del país a donde va a llegar esa mercancía, al otro lado del charco, por allá, al otro lado. Entonces yo le coloqué Puerto de Los Ángeles. ¿Sí o no? Acá el peso total, ¿cierto? El peso total. Y acá las unidades. Estos dos los tenemos que tener muy en cuenta, ¿cierto? Peso total, entonces 2.000 kilogramos aproximadamente, que pesa esto, ¿cierto? Que pesa esto, 2.000 kilogramos, y eso lo multiplicamos, ¿cierto? Para nosotros saber, bueno, primero tenemos que saber también, muchachos, otra cosa, qué pena con ustedes, espero que no se den enredado. Acá cuando yo les coloco en los centímetros cúbicos, ¿cierto? Que los estoy colocando acá, miren, centímetros, acá por lo menos dice dimensiones en metros, no nos confundamos y si quieren manejémoslo todo en centímetros, no importa, ¿sí? Por eso me dio a mí como 8.000 centímetros cúbicos, ¿cierto? Y yo lo seguí manejando ahí. Si alguien dice, no, yo lo quiero manejar en metros, bueno, manejémoslo en metros. Ahí aparece metros, pero aquí sí, por favor, muchachos, por favor, coloquémosle acá en qué lo manejé yo, en centímetros, en metros, en pulgadas, en americanos en pulgadas, pero si quieren lo podemos trabajar acá en centímetros, ¿sí? ¿Listo? Ahí una cuña, por favor, pero siempre coloquémosle después de esto, este es bendito cm, que es centímetros o metros, ¿vale? Para yo poder hacer acá el cálculo y mirar si lo hicieron pues correctamente. Entonces, listo. Tenemos el total, que son 2.000 kilogramos, ¿cierto? Unidad de carga, pues kilogramos, que aproximadamente pesa, digamos que pesa todo digamos que la caja, pero la caja ya grande, ¿sí? Unidades comerciales, yo voy a vender 2.000, ¿cierto? Eso quiere decir que el volumen total de mi embarque, ¿cierto? De todo lo que yo voy a vender, aproximadamente, pues si una caja son 8.000, entonces yo multiplico los 8.000, ¿cierto? Yo multiplico los 8.000 por esas 2.000, ¿cierto? Y esto me da 16.000, ¿sí? ¿De acuerdo? Que 8 por 2 es 16 y le agrego unos ceros, entonces da 16.000. Es muy sencillo, no nos enredemos acá. Primero, vuelvo otra vez a, digamos que a explicar esta parte. Primero, entonces, dimensión del empaque. Ustedes tienen su dimensión más o menos, trácelo en su mente y diga, uy, más o menos puede medir tanto por tanto y por tanto en una caja más o menos así. Hace el cálculo del volumen. Recuerden, muchachos, ustedes, la mayoría yo les devolví porque nos equivocamos en cositas, entonces hay que estar bien atentos. Entonces, hago el cálculo como nos dijo Nayibe. Ella nos dijo que Nayibe nos dijo que era largo por ancho por alto, ¿cierto? Eso nos da 8.000, acuérdense, acá nos da 8.000. Yo lo coloqué acá, si ustedes lo quieren colocar ahí, si no lo quieren colocar, no importa, bueno, 8.000, ¿cierto? Y ya después de esos 8.000, entonces yo digo, bueno, ¿cuántas unidades? 2.000, ¿cierto? Si una tiene 8.000, pues lo multiplico por 2.000
¿cierto? Que son esas unidades que me van a dar al final en centímetros. Acá yo lo tengo en centímetros. Aquí, por lo menos, mire, aquí yo me equivoqué, porque me faltó colocarle centímetros, ¿cierto? Eso está en centímetros, vean, centímetros cúbicos, ¿cierto? Centímetros cúbicos. Si usted lo quiere dejar en metro, déjelo en metro, haga la división y listo, no importa. Acá el término Incontec, el mío fue FOB, usted pues el que ya está manejando, y forma y tiempo de pago 100% anticipado. Bueno, aquí no vamos a entrar tan en detalle, podría ser así, no vamos a hablar de cartas de, bueno, digamos de todo lo que hay que hacer ahí como en la negociación. Acá, muchachos, miren que acá en esta matriz nosotros tenemos los 3 transportes, ¿cierto? Tenemos marítimo, aéreo y terrestre, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? Pues no es necesario llenar las 3, digamos, columnas. Ustedes van a decir, ah, ¿verdad que yo lo voy a hacer marítimo? Entonces, listo, entonces me voy por... no, yo lo voy a hacer aéreo porque es un producto que tiene que llegar rápido, listo, aéreo. Entonces acá, miren, muchachos, volvemos a hacer la misma reglita de aquí arriba, ojo con eso, ¿cierto? Que podemos nosotros escribir en lo que es el verdecito, ¿sí? Y esto me lo va colocando automáticamente, ¿sí? En este no le vamos a hacer nada porque esto está, si ustedes hacen doble clic, ahí digamos que le dice de dónde tomó la fórmula. Esta fórmula la tomó de los 2000 que yo voy a comercializar, ¿sí? A comercializar. Y acá entonces, miren que acá entonces yo empecé, bueno, ¿cuánto de empaque me voy a gastar? ¿Cierto? ¿Cuánto de embalaje? ¿Cierto? ¿Cuál va a ser el costo total de todo eso? ¿Sí? Unitarización de la carga, ¿cuánto va a ser? Manipuleo. Mire que yo estuve averiguando allá ¿en dónde? Estoy averiguando allá en el puerto de Barranquilla, yo hice la tarea al profesor Alexander y a mí me dio acá como yo no sé cuánto, entonces, por decir algo, aquí me dio 150.000. Y eso fue lo que yo noté allá, entonces yo aquí lo coloco. Fíjense que cuando yo doy 250.000, aquí ya me está cambiando todo esto, ¿cierto? Al final yo tengo que llegar aquí a un valor aproximado, ¿cierto? Más documentación, más costos aduaneros de lo que yo voy a gastar, ¿sí? Si de pronto yo me equivoqué, yo dije, no, aquí 250 no eran 300, mire que yo lo puedo hacer. Yo puedo manipular acá el empaque, no, pero ese empaque estaba, yo voy a buscar uno más barato que sea 50.000, le di 500, perdón. Pero miren que acá ya la matriz misma me va cuadrando, digamos que todo. Lo importante es acá reconocer en esta matriz que acá lo que nosotros vimos, miren que acá está lo que nosotros vimos, muchachos, primero el puente que es desde el país exportador y mis costos directos, ¿cierto? Tránsito internacional, ¿cierto? Mi seguro, ¿cuánto voy a pagar de seguro? Aproximadamente, ¿sí? El valor CIF, el seguro internacional, el manipuleo de desembarque, ¿cierto? Los costos indirectos. Y acá, ya cuando llegado y cuando bajo el puente, los costos del país importador, ¿sí? Esto fue todo lo que vimos en la sesión de hoy. Y aparece acá también como para, digamos, rematar de una buena manera esta sesión en línea, ¿sí? Entonces, muchachos, digamos que preguntas para tener en cuenta en esto. Cuando nosotros vayamos a hacer una negociación, cuando vayamos a hacer una exportación, hay preguntas obligadas que nos tenemos que hacer, muchachos. ¿Cuánto quiere vender usted en el mercado? ¿Cuánto quiere vender usted en el mercado internacional? ¿Sí o no? Y esa pregunta va atada a otra, y es, ¿puede usted vender eso que le están pidiendo? ¿Cierto? O sea, ¿puede usted vender eso? Si yo le pido 200 unidades de café, ¿usted tiene la capacidad de producción? O sea, ¿cuál es su capacidad de producción? Ahí sería otra pregunta más, ¿sí? ¿Tengo esa capacidad de producción? ¿Cuál es su cantidad mínima exportable? ¿Cierto? Y miren que esta de cuál es su cantidad mínima exportable es tan importante porque ahí es donde me tengo que hacer otra pregunta. ¿Yo puedo vender solo una unidad? A mí sí me da el costo para vender solo una unidad. ¿Sí vale la pena hacer todo ese desgaste logístico para vender solo una unidad? Miren que ahí también estamos hablando de costos y estamos hablando de costos financieros, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la idea, muchachos? Que ustedes hagan como un aproximado
Estas preguntas, digamos que no vienen en la evidencia, la verdad. O sea, la evidencia es llenar la matriz, pero estas preguntas es para que ustedes se queden con las preguntas, ¿sí? Para que ustedes se queden con las preguntas y lo analicen, ¿cierto? Analicemos todas estas preguntas, ¿cierto? ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo exportar? ¿Cuánto es lo mínimo que yo puedo exportar, ¿cierto? De mi producto y que yo no vaya a perder, porque yo no voy a exportar para perder, ¿cierto? Yo voy a exportar para ganar, ¿sí? O sea, ¿cuál es el mínimo de productos que me aseguran que yo voy a tener una rentabilidad y una utilidad positiva, ¿cierto? Bueno, muchachos, entonces creo que hasta acá llegó esta sesión en línea. Bueno, falta algo muy importante, lo voy a dejar de compartir acá un momentico. ¿Todavía están ahí, muchachos? Sí, profe. Pero, bien, Carolina, ¿estás bien? ¿Todo bien? ¿Qué se hizo Gonzalo? Gonzalo, ¿cómo que se le fue el internet a Gonzalo? Listo. Entonces, ahí, Dios mío. Acá, eso es lo que ya está la evidencia ahí para que ustedes, si quieren, pueden chequear ahorita, mirar, ingresar y mirar. Creo que sí me hace falta subirle el Excel, pero los voy a subir ahorita entonces. Aquí, pues, la evidencia es diligenciar la matriz de costo, según lo que se explicó. Y bueno, eso sí, por favor, una hojita como de portada para y saben qué, muchachos, si quieren mejor en Excel, porque en Excel a veces puedo mirar cuál es el error que tuvieron y ahí les puedo comentar mejor como la apreciación, ¿sí? Porque cuando va en PDF no puedo ingresar, no puedo saber cuál fue, o sea, qué fue de pronto el error que hicieron. Entonces, si quieren, no hay problema si me lo envían en Excel, ¿sí? Y listo, muchachos. No es más. No es más por hoy. Espero que estén bien. Acá estaba hablando con los compañeros y me dicen que ya quisieron. Alguien no se pudo ingresar, no sé quién es, pero bueno, ya casi todos bien. Johnny, cuéntame, Johnny. Ay, la lista. Johnny, cuéntame. Voy a descargar aquí la lista. Profe, como una inquietud que tengo ahí en lo del Excel. Cuando usted se refiere a la dimensión de la caja y abajo le aparece el peso total, ¿es con el producto o solo lo que mide la caja? Johnny, O sea, una cosa es lo que mide la caja y otra es, o sea, un ejemplo, el peso que va a tener cuando ya estén los zapatos en la caja, ¿no? Sí, ahí digamos que lo que haces tú es colocar el peso de los zapatos y el peso de la caja, y ahí sería el peso total de la caja con zapatos y todo. Si lo quieres hacer así bien específico, pues no hay necesidad de colocar, digamos, cada uno, sino lo sumas mentalmente. Bueno, yo lo hice así, ¿cierto? O sea, yo coloqué más o menos que era como 1 kilo, 1 kilogramo aproximadamente que pesa una sola caja, ¿sí? Una sola caja para hacer el cálculo. Entonces yo coloqué, bueno, más o menos, tal vez unos, no sé, tal vez unas menos de 1 libra que pese un zapato, el otro otra media, y lo sumo y con lo que pesa la caja y ahí saco un valor total, ¿sí? De uno solo, de una sola caja, y después pues lo multiplico también por el número de... Listo, profe, sí, sí, profe, ya me quedó claro. Listo, muchachos. Entonces ya descargué la lista. Ya descargué la lista. Veamos si quedó bien. No, no la descargo. Espérenme un minutico, muchachos. Ya vamos a acabar. Bueno, ¿dudas? ¿Alguien más de pronto? Listo, aquí ya se descargó la lista, muchachos. Ya la tengo aquí en mis manos. Nayibe, cuéntame, Nayibe. Profe, yo tengo una dificultad muy puntual y es que a veces se me dificulta encontrar como una tabla de precios
exacta de los servicios, por ejemplo, el transporte terrestre y demás. Por ejemplo, existen muchos simuladores en línea, pero a la final tienden a ser un poquito tediosos porque no te dan como una simulación. Como por ejemplo, tú entras a Coordinadoras, haces como una cotización en línea, pero es un envío local y es mucho más fácil. En cambio, si por ejemplo tú pones que el container es de 20 pies, se va a exportar esto y esto, no sé, te pone a que te ingreses correo electrónico, entre otra información que a la final es como un poquito tedioso para uno que es como estudiante en el momento. No sé si de pronto existe alguna tabla de ejemplo como para uno tener un registro más, no sé, más acertado de los precios reales que puede ofrecer el mercado en servicios. Pues lo único era, ¿se acuerdan que yo les compartí un Excel que decía como las tarifas que estaban como reguladas por la Superintendencia de Transporte? ¿Sí has ingresado a la Superintendencia de Transporte, Nayebe? Sí, A yo la- ingreso y sale pues como las, o sea, ¿Cómo uno las- puede navegar en la interfaz de ahí como de transporte terrestre y aéreo, pero no sé si es que de pronto mi computador tiene algún bloqueo o algo que no me deja avanzar un poquito más allá y visualizarlos. ¿No has visto, no has visto, no has visto como un tarifario que sale como en Excel, que yo se los compartí, creo que yo se los mostré en la sesión anterior? ¿No lo recuerdas? Yo creo que no. Creo que yo lo tengo por ahí. Pero no has visto ese, ¿cierto? Si quieres podemos, no sé, lo puedo buscar y me escribes por el WhatsApp y yo te lo envío como para que lo tengas ahí presente, ¿te parece? Por favor, gracias. Listo. Sí, y pues de pronto para el que lo necesite también, ¿vale? Yo lo voy a buscar entonces de hoy a mañana. Dame tiempo hasta mañana, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces creo que ya no hay más dudas. Voy a tener la grabación.